Amados hermanos, que la gracia y paz de nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes, familia y sobre toda la iglesia. Agradezco a Dios en la oportunidad que me concede de poder compartir junto a ustedes un breve estudio sobre la iglesia. Y en esta instrucción para la iglesia, sobre la iglesia, quiero que veamos, que estudiemos dos palabras que representan dos dimensiones o dos líneas dentro de la Biblia. Estas dos líneas las encontramos en lo que decimos comúnmente la palabra de Dios, de manera muy somera o de manera muy general. Hay tanta información, hay tanta materia, tanta doctrina, tanta enseñanza, tanta teología en la Escritura, pero mi intención es abordar estas dos palabras que se encuentran de una u otra forma en toda la palabra de Dios. Y me refiero a las palabras creer y hacer. Creo que el creyente que crece de manera sana, de manera equilibrada, es aquel que se desarrolla íntegramente o integralmente en el creer y el hacer. Bien, cada una de estas palabras son el significado de manera muy tácita, el significado de dos palabras muy bíblicas que son la fe y las obras. El creer es el sinónimo de la fe. Fe, en otras palabras, es creer. Y el hacer es el significado para las obras. Y le llamaremos a esta palabra que encontramos en la Escritura desde el griego, y a la primera le llamaremos palabra querigmática, del griego querigma, y a la segunda palabra didascálica, si se pudiera conjugar, de la palabra didascalia. La palabra querigmática tiene que ver con la fe, con el creer. Y la palabra didascálica o didascalia tiene que ver con la doctrina que se enseña, con aquella palabra que se lleva a la práctica. De ahí, por ejemplo, tenemos y usamos la palabra didáctico, aquello que se puede practicar, aquello que se pone en acción. Y para trabajar estas dos palabras, estas dos líneas que encontramos en la Biblia, quiero que podamos analizarlas desde la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pudiéramos usar y echar mano a otras fuentes dentro de la Escritura, pero mi intención es verlo desde la perspectiva de Pablo. Y la palabra querigmática tiene que ver con aquello que se debe creer. Y vamos a hacer una división y vamos a decir que los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios tiene o contiene una palabra querigmática. Dicho de otra manera, los capítulos 1, 2 y 3 tienen palabra
sobre lo que se debe creer, lo que significa la fe. Y los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6, le llamaremos la palabra didascálica. Estos capítulos entonces nos enseñan, nos instruyen sobre lo que se debe hacer. En esta oportunidad, por hoy, vamos a estudiar y ver cómo Pablo trabaja el mensaje querigmático. Y antes de continuar, es bueno entonces señalar y explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra querigmática. Se ha acuñado una frase por muchos siglos, y es aquella que habla del querigma apostólico. Y la palabra querigma, como ya dije, una palabra en griego, significa la proclama, es el sermón, es la prédica que hicieron los apóstoles de Jesucristo en el primer siglo, en la iglesia primitiva. Y esta predicación proponía aquello que es la base de la doctrina, que es la fe cristiana, lo que se cree. Entonces, en esta proclamación, en esta prédica de los apóstoles y de la iglesia primitiva, encontramos que estaba centrada sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo es entonces la base, es el eje central de esta proclamación querigmática, esta confesión de fe, como también llamamos, que incluye entonces la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y gobierno, y luego el llamado a la conversión y al arrepentimiento. Esto encierra, dicho de una manera muy simple, la predicación, el mensaje, el anuncio querigmático de los apóstoles de la iglesia primitiva. Esta es la base doctrinal de la iglesia. Esta es entonces como se le llama la fe apostólica o lo que se cree. Hay quienes han dicho que hay un patrón muy, muy claro en el Nuevo Testamento del querigma, de lo que se cree en los comienzos de la iglesia primitiva. Y sea así o no, pero es interesante que en la predicación de los apóstoles, por mencionar uno, Pedro, es muy clara su línea de desarrollo, cómo él trabaja toda la vida de Jesucristo y a partir de su venida y todo este proceso de vida que él llevó hasta llegar a la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión y de ahí ya su gobierno sobre todo el universo. Y digo que hay quienes le han llamado a esto o han dicho que hay un patrón definido en esto, porque lo podemos encontrar también en las cartas de otros apóstoles, y como por ejemplo también Pablo. No lo dice de manera igual como Pedro, pero cuando uno estudia sus cartas puede distinguir y encontrar esta proclamación, esta palabra querigmática también. Entonces, lo que veremos hoy día es esta primera parte, la palabra querigmática, lo que se cree.
Vamos a ir entonces, como dijimos, a la carta de Efesios, y como un botón de muestra, para comenzar, leeremos en Efesios el capítulo 1 y versículo 3, el cual dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué tremenda palabra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que el autor espera de sus lectores? Si interrogamos un poco al texto, habría que hacernos estas preguntas. Y en esta ocasión, esta es la pregunta que quiero que nos podamos hacer. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que desea el autor que nosotros podamos decir respecto o decidir respecto de lo que acabamos de leer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que espera Pablo como reacción nuestra? Creer esta palabra, porque definitivamente aquí no hay nada que podamos hacer. Esto es la obra de Dios. Alguien podría decir, me cuesta hacer esto, pero en estos textos, en este y en los que seguiremos leyendo, el autor no nos pide que hagamos, sino que creamos. Esto es lo que debemos creer. Vamos entonces a ver del capítulo 1, en el que estamos, algunos textos, y señalaremos algunas frases que nos indican entonces esta palabra carismática, esto que debemos creer, que es lo que Pablo postula. Del verso 17 hasta el 23 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pongamos atención en la expresión os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vemos entonces que esto es lo que hay que creer. Esto es algo que viene de Dios. Aquí todavía no entra la participación nuestra, sino que esto es aceptación, es aceptar. Esta es la fe cristiana. Y Él entonces, Dios nos da, esta es toda la obra de Dios, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién hace esta obra? Dios. Él es quien alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por lo tanto, esto es lo que hay que creer. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Aquí entonces aparece la palabra creer. Todo esto que acabamos de leer hasta aquí es para nosotros, para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Continúo con el verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En estos dos versículos ya encontramos
otra vez, pero en el caso de Pablo, el querigma apostólico, del cual yo le hacía mención. Esta proclamación que incluye toda la obra de Cristo. Y aquí, de manera muy sintética, pero magistral, a mi parecer, Pablo lo expone. Del verso 20, la cual operó en Cristo. Aquí introduce la persona de Cristo. Dice, resucitándole y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Aquí encontramos entonces la vida del Señor, su resurrección de entre los muertos, obviamente, y su ascensión, al estar sentado a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto habla entonces de su potestad, de su reino sobre todas las cosas. Termino con el verso 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto no es algo que yo tengo que hacer, esto es algo que yo debo creer, porque es Dios quien lo da. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si continuamos con el capítulo 2 y extrayendo algunos textos también, los cuales obviamente dan para un análisis más profundo, pero en lo que nos compete hoy, estamos reconociendo la palabra querigmática, la palabra de fe, lo que creemos. Capítulo 2, versos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí encontramos el amor de Dios activo. Aquí no hay participación nuestra aún. Aquí encontramos que es Dios, que es rico en misericordia, quien con su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, esa era nuestra condición, estábamos muertos en pecado, esto es lo que creemos, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí encontramos una vez más la obra de Cristo. Y continúo con el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Aquí encontramos la obra de resurrección en nuestras vidas, pero por la obra de Cristo, por estar unidos a Él. Y asimismo nos hizo sentar. ¿Quién? Él. Por su gracia, por su misericordia, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar, esto es Dios, insisto, obrando, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí, hasta el verso 7, en cuanto a lo que debemos creer, encontramos entonces lo que pertenece ya a la doctrina soteriológica, la doctrina de la salvación. En el capítulo 1 encontramos aquello que pertenece a la obra de Dios y manifestada en Cristo. Encontramos en el capítulo 1 entonces mucha riqueza respecto de la doctrina cristológica, ¿sí? Efesios es una carta que tiene mucha teología y como acabo de decir en el capítulo entonces encontramos el pensamiento teológico, vemos a Pablo trabajando
la doctrina cristológica. Luego, en el capítulo 2, ya comenzamos a ver cómo Pablo trabaja la doctrina soteriológica, la de la salvación. Y mire qué interesante, porque así como Cristo vivió un proceso planificado antes de la fundación del mundo, como su obra en la tierra, luego nosotros, cuando somos salvos y a través de Él, se cumplen en nosotros también estos mismos resultados. Primero nos muestra el gran amor de Dios. Luego nos muestra nuestro pecado, nuestra naturaleza. Luego nos muestra que Él nos dio vida juntamente con Cristo por medio de la salvación y que juntamente con Cristo nos resucitó, así como Él resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, así como Cristo está ahora sentado en los lugares celestiales junto al Padre. Y el versículo 8 y 9, de manera especial, concentra una frase muy conocida, muy leída, y que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es el mensaje querigmático del capítulo 2. Esto es lo que hay que creer, que la salvación viene de Dios, que es por su gracia y que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Nos deja muy claro que debemos creer que esto no es de nosotros, sino que es don, un regalo de Dios. Luego el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí menciona la palabra obras. Deja muy claro entonces que en cuanto a lo que debemos creer, las obras no tienen ningún poder salvífico, y que luego entonces sí se desarrollará a partir de la segunda mitad de esta carta. Veamos qué nos dice en el capítulo 3. Versos 3, 5 y 6. También hemos escogido algunos textos. Y dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. En este capítulo vemos que, como hemos dicho, Pablo está desarrollando la fe cristiana. Y aquí nos dice entonces cómo es que él lo ha recibido. Que esto no es algo propio, que esto no es una ideología propia, que esto no es una concepción propia, sino que él aquí señala que por revelación le ha sido declarado. Entonces, esto es interesante porque entonces podemos creer que todo lo que nosotros creemos, nuestra fe en Jesucristo, no está basado en ideas humanas, no son doctrinas de hombres. Esto no es doctrina de los humana de Pedro o del mismo apóstol Pablo, que podemos tener la certeza que esta predicación de la iglesia primitiva es y viene de Dios. Y Pablo entonces así lo señala, que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Continúo con el verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu.
Todo esto entonces, esta fe, esta creencia, nos ha venido por revelación. Y esto era un misterio, dice el apóstol, escondido, estaba ahí, oculto en el Antiguo Testamento. Señala que su misterio no es algo que ahora apareció, estaba, pero escondido en el Antiguo Testamento, el misterio. Y que este misterio, como ahora ha sido revelado, ¿y a quiénes? A los apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Y entendemos que es el Espíritu Santo. Pablo entonces está dándole todo el crédito al Espíritu Santo. Sabemos que la revelación de Dios ha venido a nosotros, y esta revelación general, como se ha llamado, se ha luego concentrado en lo que se llama la revelación especial. Y esta revelación especial de Dios está en Jesucristo y en las Escrituras. Y ha venido por medio del Espíritu Santo, quien inspiró a los apóstoles y profetas, y luego a nosotros nos ilumina cuando leemos las Escrituras. Por lo tanto, lo que hemos aprendido viene por revelación, por inspiración a quienes escribieron y por iluminación a nosotros que leemos las Escrituras. ¿Cuál es este misterio? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio escondido es la iglesia del Señor. Es que los gentiles, quienes nos convertimos al Señor, somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que creemos, es la fe apostólica. Para ir finalizando esta primera etapa, quiero señalar finalmente que es importante que en el crecimiento equilibrado del creyente consideremos que lo que creemos no es arbitrario. No se trata de que yo puedo escoger lo que quiero creer. No se trata de escoger alguna parte de la Escritura que yo quiera creer, sino que el querigma, la proclama, el anuncio apostólico es lo que se debe creer. Lo que nos enseñan los apóstoles en la Escritura no es una opción, no es una corriente, no es una línea de pensamiento, sino que nos enseña que esto es lo que debemos creer. En esto es en lo que debemos tener fe. Que el Señor nos ayude, querida iglesia, porque en los tiempos que vivimos hay tanta distorsión, hay tanta distorsión bíblica, hay tanta manipulación de la palabra de Dios, y en las últimas décadas se ha propuesto de manera muy peligrosa que la palabra del Señor, uno puede escoger lo que quisiera creer de ella, porque se postula que en la Biblia contiene la palabra de Dios, queriendo decir que
en ella algunas cosas son divinamente inspiradas y otras no. Por lo que entonces nos daría a nosotros el derecho arbitrario de decidir o escoger qué es lo que queremos creer. Pero en la Escritura creemos que toda ella es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Y toda ella es inerrante. Y toda ella es infalible. Queridos hermanos, que podamos nutrirnos, que podamos llenarnos del conocimiento de la doctrina del Señor, porque finalmente esto es lo que debemos creer de parte de Dios. Que el Señor les bendiga y que su obra sea perfeccionada en su iglesia. Amén.